Hay que fundamentar las respuestas. Porque sí. No. Viste que al final esta clase la dividió en dos. Ahí ya está grabando. Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, la 1. Los contratos celebrados entre personas son hechos o actos jurídicos. Fundamente su respuesta. Para mí es un hecho. Sí, para mí también es un hecho, chicos, no sé qué opinan del resto. Sí, hecho. Sí, hecho. ¿Y cuál sería la fundamentación? A ver, Pato. Para. Chiquis, ¿cómo andan? Pablo, Porque el hecho jurídico corresponde es el comportamiento de una persona o un acto que surgía por naturaleza. No es que... Se ¿O corta. no? Claro, es porque sería un acto voluntario, por así decirlo, prácticamente. Como lo mismo anteriormente. Claro. A mí sí, sí. sí. Che, ¿está grabando, Pato? Sí. Ok. Porque me saltó que estaba grabando. Sí, fíjate que ahí arriba en la punta, al lado de la cantidad de integrantes, dice ahí GRA, o grabando. Ahí está. Vale, Bueno. ¿qué dijeron que era? ¿Qué? ¿Qué dijeron que era? ¿Hecho o acto? Hecho. Porque es un acto voluntario del ser humano. Pero en el apunte dice otra cosa. ¿En dónde? Dice, en la primera hoja dice, para el derecho, contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes dan su consentimiento para crear, regular, modificar, bla, bla, bla. Tiene razón. No es un hecho, es un acto. Confundimos, claro. Acto es acto, perdón, siempre. Claro. Hecho era lo que era natural, que era... Vamos ahora a la medida número 3. Regula y modifica, sí. Sí, Lo acto encontraron, ¿no? voluntario. Tipo, está en la primer hoja. Sí, la definición. Qué tonto. Confundí Mala hecho mía. con acto con hecho. Mala mía. Bueno, pero después seguimos la misma, o sea que es un acto voluntario del ser humano. Ujú. Ahora después abro un toque el documento nuevo, así lo empezamos a editar por ahí. Es una... Ay. Los contratos pueden ser celebrados entre... ¿Está justo? ¿No? Che, Tommy entró. ¿Está Tommy? No entró. No, porque puso que iba a salir del Meet, avisó, porque mañana es su cumpleaños. Puso. Perfecto. Va, a mí me lo escribió por privado. En el punto número 2 dice, los contratos pueden ser celebrados entre personas físicas entre sí. No necesariamente, personas físicas y personas jurídicas también, porque un contrato también puede ser a través de una empresa o lo que sea, o no. Sí. Entonces, ¿qué es verdadero o falso esto? ¿Cómo es? ¿O No sé justificar? cómo es, no entiendo. Tipo, que hay que marcar una y decir por qué. Supongo que tiene que haber una breve respuesta sobre lo que estamos poniendo. Me parece que sí es, ¿cómo se dice? Decir cuál es la correcta para mí. Claro. Sí, Porque perdón. como te da Sí, opciones personas físicas con con personas jurídicas. Jurídicas entre... No,
Pato, son las dos, jurídicas y Por eso la Ahí la ve. C. persona física con cosa, ¿no sería? Dice, la número 6 dice personas físicas con personas jurídicas, claro, a través de un contrato de trabajo también, porque una empresa me contrata y yo soy una persona. Claro, por eso yo decía que era la 3. La C, ¿no? Perdón. Claro, sí, la C, perdón, dije la 3. No, me confundí. Yo pensé que habías dicho la B, que Para eran mí entre... sería entre ambas partes, tanto la física como la jurídica. Sí, para mí es la opción C. Ok. Bien. Después se fundamenten las opciones En el punto número seleccionadas. 6 dice, ¿qué papel juega el elemento capacidad en la celebración de un contrato? Bueno, esto lo dijo casi toda la clase, no sé. La capacidad era ¿cómo es? La capacidad de las personas físicas o jurídicas que tienen la titularidad de tener un derecho o una obligación. Y de poder ejercerlo. Y el papel principal es que si no cumple con este elemento, no puede tener ¿cómo se llama? No puede ser parte del contrato porque es un elemento principal, la capacidad. Por ejemplo, un niño no puede tener ¿cómo se dice? No puede celebrar un contrato, a menos que tenga un tutor legal. Igual, para hacer un contrato, yo creo que el sujeto tiene que saber, tiene que tener la capacidad para saber si puede alcanzar lo que dice ese contrato, tipo la obligación que dice en ese contrato. Un niño claramente no, porque no va a entender lo que tiene que hacer o lo que sea. Entonces creo que no cumpliría con lo que dice. No entendí. Acá en el PDF dice que para hacer cualquier contrato, la persona tiene que tener la capacidad para entender lo que dice ese contrato, ¿entendés? Claro, pero acá, ¿te acordás el elemento principal de los contratos? Sí, Es ahí. claro, pero yo lo veía más ligado a derechos y obligaciones. Puede ser. Claro, porque tiene que tener la capacidad de tener la titularidad de un derecho o una obligación. ¿Me entendés? Una persona, por ejemplo, nosotros somos adultos y tenemos la capacidad de gozar de derechos y obligaciones. Nosotros sí podemos hacer un contrato. O sea, si no cumplimos con ese elemento que es capacidad, no podemos hacer un contrato. Porque es uno de los elementos de los contratos, la capacidad. Entre sujetos, consentimiento, objeto. ¿Qué más el otro? Causa, forma. No sé si son. ¿Qué papel juega el elemento de capacidad en la celebración de un contrato? No entiendo igual la pregunta. ¿Cuál es el rol principal? ¿Cuál es cuál es la importancia? No sé. ¿Cuál es el rol que cumple la capacidad, el elemento capacidad? Claro, entiendo la pregunta eso de qué papel juega el elemento de capacidad, pero no entiendo en la celebración de un contrato, en qué contexto se basa. La celebración de un contrato es la firma de un contrato. La Claro. celebración es una palabra nada más. Claro, no, sí, pero no lo puedo entender en un ejemplo. Es cuando vos llegás a cerrar algo con otra persona, ¿entendés? Entre dos sujetos, claro. Claro. Vos, por ejemplo, cerrás contrato con un compañero tuyo para ponerse un local. Bueno, ahí los dos se pusieron de acuerdo. Puntualmente en el ejemplo de acá, más o menos la respuesta, o sea, como que la tengo la idea, pero no sé cómo transcribir.
Eso que dice qué papel juega en un contrato. Yo pondría, ¿no? Acá te pregunta, ¿qué papel juega el elemento capacidad? Yo pondría que son la capacidad tienen los alcances de las obligaciones. Como lo Claro, en explica acá realidad en el. yo lo que pondría es juega un papel importante porque si dos personas o dos sujetos o dos personas jurídicas o físicas o lo que sea no tienen la capacidad de ser titulares de derechos o obligaciones, no pueden firmar un contrato. Claro. Tienen que estar capacitados para que entiendan lo que serían las obligaciones que van a contraer una vez que firmen el contrato. Claro, pero Por así decirlo. acordate lo que era la capacidad en la unidad 1, la capacidad de las personas de tener derechos y obligaciones. O sea, si no tenemos capacidad de eso, podemos hacer, en este caso, no podemos hacer un contrato. O sea, Claro, por ejemplo, un nene de 12 años no tiene la capacidad para claro, presentarle un en ese caso serían los padres tienen la capacidad de obtener derechos y obligaciones y tienen la capacidad de firmar un contrato, pero no el nene. Claro, sí. O sea, el rol principal es fundamental, porque si no, porque acá te está preguntando qué papel juega el elemento capacidad. Juega un papel muy importante y si no cumple ese rol, si no tenemos la capacidad como personas, no podemos firmar un contrato. No sé si entendieron la idea. Sí, más o menos quedó. Sí, sí. Sí. Se me corta ¿Tenés frío, Anto? la señal. ¿No? Sí. Estoy congelando. Bueno, si quieren después yo la escribo y después se la paso, para ver cómo Ahí yo queda. pasé al grupo el enlace del documento, ya los agregué. Ahora igual lo empiezo a armar y bueno, lo vamos completando. Así yo mañana lo mando. Bueno, Sí, encima se tiene que mandar mañana. Ahí estuve mirando. seguimos con el punto 4. Dale. Yo no sé, ¿quieren, A ver, sí. cómo es esto, dejar un punto para Tommy, que no pudo estar ahora, como para que pueda agregar algo él? No sé qué les parece. Ah, mira, justo se conectó. Ah, mira. No, igual Tommy siempre participa, o sea, como que Yo no participo nada. algo le va a agregar. Igual Tommy es re inteligente. Igual también es re lindo. Bueno, A veces se conecta. Prende la cámara, Tomás, no te vemos. Pará, ¿qué hay que grabar? Ah, hay que grabar. ¿Tenés el bonete ya arriba? Ah, No, Ya estamos no. grabando, Tommy. ya estamos grabando. Ahí me di cuenta. Paren que conectó el celu. Sí, yo no me había dado cuenta. Sí. ¿Qué pasa? A ver, aguanten un toque. Ah, ahí está, en el punto número 4 sigue lo que veníamos diciendo anteriormente. Una persona más. Uy, pero ¿cómo se llamaban? Bueno, tengo que ir a la unidad 1. ¿Cómo? Otra vez la escopeta. Capacidad de derecho. Ahí vas a cortar la señal.
Una persona menor de edad Esperando a puede Tommy, ¿no? Sí. celebrar justifiquen su respuesta. Sí. Contrato. Publicidad. Ahí en 20 terminamos. Contrato. Ya en la 4 dice, una persona menor de edad puede celebrar contrato, justifique su respuesta. Eh, tiene derecho a ser escuchada la persona menor de edad. Pero, ¿Puede celebrar contratos? No, claramente no puede celebrar contratos. ¿Por qué no? Porque no tiene la capacidad de justamente, no tiene la capacidad de derecho, como todos. De conciencia. Igual eso depende. Depende de la edad que tenga el menor de edad, ¿no? Porque, Pero un pasa por la ejemplo, ¿no? Yo conciencia. firmé un contrato de trabajo a los 16 años y yo era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Entendés? Y era un contrato formal. Claro, pero la ley te ampara en ese caso de a partir de los Claro, 16 años. sí, pero es depende, ponele, es depende del contrato y depende de la edad que tenga el chico o chica, lo que sea. Menor de edad estamos hablando de menor de 18 años, ¿no? Claro, y yo firmé a los 16. Sí, yo también Claro. firmé la misma cosa a los 17. Por No, eso, claro, entonces, no es que tipo, sería eso de que pueden celebrar un contrato con con autorización de sus padres, responsables o titulares. claro, Claro, esa es la capacidad de hecho de obrar. Siempre y cuando tenga la capacidad de obrar, que es la capacidad cuando tenés un tutor a cargo tuyo. claro. Sí, pero Para mí sí se podría celebrar. si vos tenés que firmar algo siendo menor de edad, tiene que haber un tutor o un adulto responsable. Más vos siendo menor de edad. Pero una pregunta, me meto así medio de la nada. Flor, vos cuando firmaste este contrato, ¿por qué se ríe Johnny, boludo? En Burger, ¿hubo algún adulto responsable? y sí, mi mamá, Ah, tu mamá tuvo que ir. Yo claro, cuando yo fui a firmar el contrato tenía que ir mi mamá sí o sí, porque por más que esté firmando un contrato de trabajo, yo era menor de edad en ese momento. Entonces ok. tuvimos que firmar las dos, como que ella estaba de acuerdo y basta, Johnny. No, no, Y que ella estaba estaba al tanto de que por yo dar iba a mi empezar a trabajar. estaba por dar mi versión. Pasa que puntualmente, en nuestro caso, de hecho también Anto y Flor, los tres trabajamos en un local de comidas rápidas. Bueno, yo trabajaba. Yo Y trabajo todavía. bueno, somos el único que no trabaja. Entonces, me acuerdo patente que yo firmé a los 17 años sin necesidad de la intervención de un adulto. Por eso es que debatíamos sobre a qué se refiere con menor de edad, punto 4. Claro, Claro. a eso quería llegar yo. Claro, Para mí, porque la edad yo lo considero que no tiene conciencia, no tiene conocimiento. Si vos a los 16 años en el colegio te enseñan lo que es el derecho, bueno, al menos a mí, lo que era el derecho, lo que eran las obligaciones, o sea, tenía el conocimiento básico de lo que me estaban, aparte me lo leyeron, el contrato y todo, y entonces yo sabía que era cada cosa, ¿entendés? Tal A vez ver, no las leyes y todo eso, pero sabía. por qué no se necesita ser mayor de 18 años en estos locales de comida rápida? Porque pasan como pasantías, en realidad es como una pasantía. Entonces, no califican como una empresa, qué sé yo, no me atrevo a decir importante, porque en realidad sí lo son, pero sí pueden tomar personas. De hecho, hasta venían a buscarte en el colegio, o al menos en mi caso, y iban al colegio y te llenaban los CV. yo quiero decir una cosa, con respecto a lo que había dicho Anto de que a los 16 no era consciente o era consciente. Yo no creo que pase por algo, porque una persona sea o no consciente, porque a ver, hay
chicos o chicas de 15 años que son más conscientes que yo y hay gente de 27 años que son menos conscientes que yo. Entonces yo creo que hay una ley que debe estipular eso, que la verdad, sinceramente no me la sé. Pero como que estamos dando vueltas en eso, en donde quizás buscamos la ley y ya está establecido eso y punto. No hay Mira, acá vueltas. yo busqué, digamos, aparte de lo que es el PDF, y dice la ley 26.390, dice, las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. Las personas desde los 16 y menores de 18 pueden celebrar contratos de trabajos con autorización de sus padres, responsables o tutores. Lo que decías, Fede. Ahí va. A mí no me acompañó nadie. Es más, me fui sola. Sí, bueno, a mí No. igual creo que estamos, me parece a mí, no sé ustedes, la palabra capacidad, nos estamos yendo a la capacidad de una persona en realidad. Y me parece que no va inclinado por ese lado, sino a la capacidad en parámetros de la ley. ¿Qué era la capacidad? Exacto. Tenemos capacidad de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de derecho somos todos que tenemos derecho de acceder a obligaciones y qué sé yo, y lo otro que no me acuerdo, y responsabilidades. Y la capacidad de obrar eran las personas, por ejemplo, las personas que son menores de edad, las personas que no pueden por sí solas gozar de obligaciones y derechos. Por ejemplo, Las personas que son inválidas, las personas que son, qué sé yo, que tienen algún problema de salud mental o lo que sea, son representados por sus padres. Entonces, eso es una capacidad de obrar, cuando es representado por alguien. Entonces, por eso es que acá voy con esto, para traerlos de vuelta, la palabra capacidad se refiere a parámetros de la ley, no en la palabra en sí capacidad. Exacto, coincido totalmente. A eso quería Coincido llegar yo con eso. con el tema de lo de las edades, que nosotros decíamos tipo, no, pero porque uno de 15 no tiene capacidad, o no, o sea, Claro, no es claro, así. sí, tal cual. Por eso iba la capacidad en términos de la ley, ¿no? En términos de lo que representa la palabra capacidad. Exacto, claro, va por ahí. Entonces, por ese ¿ustedes lado. creen que como si una persona puede o no puede celebrar un contrato, una persona menor? Si tiene la capacidad de hecho de obrar, sí. Porque Yo me guío, la verdad, yo me guío por lo que dicta la ley, más allá de cada, qué sé yo, como se dice, cada acto personal. Por ejemplo, Anto, que dijo que en su caso, qué sé yo, cuando fue, tuvo que ir sola, que no le hizo falta y era menor. Yo creo que eso ya dicta después de cada empresa, o sea, si corre el riesgo o no de Sí, violar la eso debe ley, ser alguna ¿entendés? tramoya, algo medio raro eso. Porque si vamos, es como que, no sé, en la ley dicte que Esclavas. no sé, Trabas, digamos que para ir a sacar, no sé, el registro tenés que ir, supuestamente, si sos menor, tenés que ir con un adulto. Digamos que yo hoy en día voy, no sé, soy menor y voy y saco el registro sin un adulto responsable. ¿Entendés? O sea, está bien, yo voy y digo, ay, no, pero a mí no me hizo falta, pero en realidad sí dicta la ley que tengo que ir con un mayor. Después, si los de allá cumplen o no cumplen, ya es problema de ellos. Pero la ley lo dicta que sí, se debería, que es obligatorio. Obvio. Entonces, para vos, Pablo, Sí, pienso lo mismo. ¿Qué? perdón, era lo que quería decir. Era así. Se escucha todo. Muteate un toque, Pablo. Listo. Perdón, era vos, Pato, que te quería preguntar si tienen capacidad de celebrar contratos o no. Sí, En para base- mí sí. Disculpe. En base a lo que dicta la Pasa que a mí ley me están dando y mal la con señal respecto a del la celular. pregunta, para mí sí. Sí, para mí también. Siempre. O sea, después Y obviamente cuando- como vos decís y como dijo, como dijo Tommy, o sea, después hay gente que capaz es menor y que tiene mucha más capacidad que alguien que es mayor, ¿entendés? Eso ya es relativo con cada persona, pero yo no puedo dictar o definir quién es más capaz que otro. Quién tiene más capacidad que otro, ese es el tema. Por eso Claro, bueno, me voy al paso de la ley.
a lo que es la ley, ¿no? La capacidad de uno. Claro, por Claro. eso, para mí es muy relativo eso, porque yo no puedo definir quién es más capaz o no. Yo no puedo saber si, no sé, Anto era en su momento más capaz de que Flor cuando inició, ¿entendés? O sea, es algo relativo, no sé. ¿Qué Por estás eso me queriendo voy para... decir, Pato? No, nada. Lo hacemos al revés, lo ¿Querés hacemos al revés. pelear? ¿Querés pelear? Es recién Bueno, unió la profe. pero se entiende entonces. Sí, estaba recién. Ni uno la tiró. Vale. Nada, qué grande. Esta es la que nos cae bien. Nos cae muy bien esta profe. Bien. Bueno, Bueno, entonces quedamos con esa, que sí. Sí. Se puede celebrar siempre y cuando ser un responsable legal. claro. Siempre y cuando cumpla con la capacidad de hecho o grado. Claro. Yo me metí re fuera de contexto a la llamada y empecé a contar corte. No me importa. No entendía nada. Y llegaste justo igual, ¿eh? Sí, ¿no? Porque Porque recién entró la profe. tuve que ir a ayudar a mi viejo, va a ayudar a entrar el auto porque él se quería ir a dormir, qué sé yo, qué mierda, y qué celular de mierda. Estamos grabando. El vocabulario, por favor, Tomás. Disculpe, señor. Vocabulario. Estamos en clases grabadas. Pero la pucha. Entonces, Eh, ninguna. Bueno, entonces las 4 nos quedamos con que sí se pueden celebrar, bueno, como ya lo dijimos, siempre y cuando haya un responsable. En el 5, ¿la quiere leer alguno? ¿La leo yo? ¿Cómo quieren hacer? Una Mira, vos, persona me encanta tu voz. Gracias. Bueno, leí Pato. Por tanto. Dice, clasifiquen los siguientes contratos y obligaciones que surgen de los siguientes supuestos. Dice, A, el señor Conrado Nale Roxlo celebra un contrato de donación con el señor Gabriel García Márquez con el propósito de entregarle el vehículo automotor Chevrolet Corsa patente CYT 515. B, el ingeniero Filón de Bizancio, ¡ay, qué nombre! Y el señor Benito Pérez Galdós. Celebran Vamos con la un... primera igual, ¿no? Primero. Ahora vamos para la primera. Ah, bueno, Vamos por que me quería cebar, perdón. Ya se emocionó. Surge diciendo... Para mí es un contrato de consentimiento, pero tiene algo más. Celebran un contrato de donación. Acá había dicho el contrato de donación. Clasifique los contratos, los siguientes contratos y obligaciones que surjan de los siguientes supuestos. ¿Por qué donación? Dice, contrato de donación. Chicos, ¿por qué dice clasifiquen los siguientes contratos y obligaciones que surgen de los siguientes supuestos? ¿Tenemos que clasificar qué tipo de contrato es y qué tipo de obligación se está cumpliendo? Yo lo doy por entendido que sí, que es por eso. Pero acá te está diciendo que es un contrato de donación y que habría que poner qué tipo de donaciones. Claro, pero pertenece a una característica de un contrato, en realidad una clasificación de contratos, mejor dicho, la donación. Claro. Eso era, esperen que yo lo busco. ¿Dónde está? Sería un contrato unilateral. Unilateral, claro, es un contrato unilateral. Que una sola parte se obliga, por así decirlo, y la otra no queda obligada. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, estamos de acuerdo. Y la justificación y la obligación que surgen entre estos supuestos. ¿Cuál es la obligación que surge de este tipo de contrato? Una obligación de dar, no, porque uno es a la voluntad de uno, ¿no? Dar una obligación, supongo. Obligación sin prestación, perdón, ahí está. ¿Cuál? Obligación sin prestación era una donación. O sea,
o sea que el tipo de contrato, un contrato unilateral, y la obligación que se genera en esta donación es una obligación sin prestación. Ya está, Johnny se recibió abogado. No, boludo. No, No, No es por acá, Rey, no es por acá. lo tenía anotado, fui tomando apunte porque si no me perdía. Te veo igual, Johnny, ahí en un tribunal. te veo, Johnny. Mirá cuando nos encontremos en un tribunal cara a cara. Yo contra vos. Chicos, pero no me puedo memorizar las leyes. Soy No. pésimo en esas cosas. Boludo, miren esto. Volvió con el micrófono y los auriculares, ¿vieron? Está ahí ATR. Código civil, boludo. ¿De quién es eso? No, te la regalo. Mi cara, boludo. Qué cara. De mi viejo estudió abogacía. Pero, Mira. o sea, literalmente se tuvo que Ya. memorizar todo esto. Aparte agarró, y yo le había preguntado para que me dé un consejo sobre el anterior TP, y ahora me dice, a ver, buscá el coso 1870. Me pongo a Fua, no buscar sabes y era la tipo, no sé, ponele, el hecho de la víctima, ¿entendés? Corte justo ahí. Corte justo No, no. ahí. Se parece a mi libro de matemáticas. Yo me compré un libro de matemáticas hace un par de años y es así. Matemática simplificada. Muy bueno, muy completo. Tabla de derivadas. Bueno, Encontré una calculadora. Bueno, después te explico. Bien. Ahora ustedes siguen por el B y el C. Este es mi pie para retirar. Feliz cumple, Tom. ¿Cuánto cumplí, Tommy? 19, ¿no? 18. No, ya sí, 19. ¿Te gustaría? Ah, Me gustaría. 10. 21, ¿no? O 20. Ay, para vos 22, pato. ya te está creciendo la barba, se te nota. No, boludo, soy un desastre. Aparte, tipo, Pasa la pubertad. re cuarentena, re descuidado, estoy mal. No me corté mañana quizás me corto el pelo. Lo tengo re largo, mal. ¿No trabajás, Tony? Arre que nos íbamos a rete. Sí, pero con mi viejo. Ah, estás trabajando. Pensé que no. Sí. Yes. ¿Lo dejo? Ajá. Y casi el lunes me llamaron para trabajar en un call center de Telecom vendiendo personal, pero nada, no acepté y preferí seguir trabajando a mi viejo porque, boludo, la comodidad de trabajar con un familiar es terrible. Y así como tiene sus comodidades, tiene sus contras igualmente, obvio, como todo, pero nada, preferí seguir trabajando a mi viejo. Y Pasa que en un call boludo. center te No, chupan sí. la sangre, supuestamente. Sí. Estoy bien no trabajando en un call center. Yo trabajé en un call center y es, la verdad, deprimente. Sí. Yo también. Nefasto. A trabajar. Vendía, Sí, vendía Seguros. Telecentro. Telecentro. Ah, sí, Seguros ATP y Telecentro, ¿no? Terrible, yo me imagino el currículum de Johnny debe ser terrible, bro. Sí. No, pará, yo tuve 3 años. No. Ahora en este que estoy hace años, ¿no? Pero sí hice. Proyecta este laburo, ¿eh? Ya está en un cargo superior. Ya iba Bueno. trabajando. Ahora sí, ponele que estoy estable. Grande, Johnny. Un día te quiero ir a visitar. ¿Me vas a invitar a tu oficina? No. Vamos a las 4 y te detonamos en la oficina. ¿Por qué no, Johnny? No, soy re serio en el trabajo. Acá me. Soy re celoso. Qué hijo de... Vamos por el bebé, por favor. Llorar. Malo, nos refuimos del tema. Dale, sigamos. Ahora sí, Bien. Anto, ¿querés leer la B? No. Bueno, el ingeniero Filón de Bizancio y el señor Benito Pérez Galdós celebran un contrato de locación de servicios cuyo objeto consiste en brindar asesoramiento en general. Como
Contraprestación por el servicio a recibir al señor Pérez Galdós, se compromete a abonar al ingeniero Filón de Bizancio en concepto de honorarios, la suma total de 200.000 pesos en 2 pagos de 100.000 pesos cada uno de ellos. La tengo, pero quiero que agarre, profe. A ver, Neto. No, yo no tengo idea. Voy a leer un poquito. Para, sí, me suena. ¿Quieren que la diga? Ah, ¿viste cuando la sabés y decís la digo o no la digo? La más común sería la bilateral, creo yo, pero me parece que va por otro lado. Sí, pero es la bilateral, porque la bilateral es un ejemplo de locación. ¿Te acordás la de la entrega de la propiedad a cambio? Claro, aparte, viste que te dan mismo el ejemplo que dice: tengo la obligación de pagarla en el tiempo, forma y lugar acordado. Claro, sí, tal cual. Entonces, el tipo de contrato es un contrato bilateral y la obligación que se cumple en este contrato es la compraventa, ¿no? La locación. La compra y venta del inmueble. Sí, podés ponerlo como locación también, el tipo de obligación. Es así, ¿no? El trabajo, ahora veo que estamos haciendo todo mal. No, ni lo digas. ¿Quién le dice? Encima esos nombres. Pablo. ¿Quieren que lea yo? Dale, Flor. Paren que apago la cámara, pues estoy el celular, ¿vieron? Me van a ver ahí de muy primer plano. No, déjala. Toda rota ahí. El ingeniero Carlos, no sé cuánto, vende al señor Karl Max una máquina cortadora de caños de PVC marca Arnold, matrícula número 444. Dicha operación se instrumenta bajo la redacción de un contrato de compra-venta. En dicho instrumento consta que la máquina deberá ser entregada el día 13 de mayo del año 2001 a las 6 horas en el domicilio del señor Marx, sitio, calle Trevis, número, bla, 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 en Capital. Debiendo abonar al momento de recibir la máquina la suma de 400.000 pesos en un único pago. Chicos, perdón, ¿les molesta si corto acá y lo debaten ustedes? Porque me tengo que ir un toque y tengo que cortar sí o sí porque estoy grabando yo. Dale, sí, obvio, Pato, me graba. Sí, no hay problema. No le jode, perdón, Sí, no hay problema. Problemita. Gracias. Ahora después ya lo grabo y lo paso. Dale. ¿Qué hacemos? ¿Grabamos o seguimos debatiendo y fue? Yo creo que debatimos bastante. ¿Qué le pasó? Quedé preocupado. Después le pregunto. Sí, igual sí, fue medio raro, ¿no? repentino, pero bueno. Si quieren lo decimos así como a grandes rasgos, ¿qué les parece? Y cortamos acá en 1 minuto más, 2 minutos más. Dale. Como para tener... Igual no entendí bien, que era una compraventa nada más, ¿no? Sí, era una compraventa. Sí. Con un único pago y un requisito de tiempo. Era parecido al que habíamos hecho anteriormente. Sí, para mí es re bilateral. Sí. Puede que sea, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? Aleatorio y el comunitativo, ¿puede ser? Conmutativo. ¿Puede ser ese? Conmutativo. Conmutativo. Ese. Me tiro por ese porque dudo mucho que sea igual bilateral. No sé, igual capaz que el profe te pone como más ejemplo. Un contrato es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el acto jurídico. Un ejemplo muy claro
Es del contrato de compra y venta de una casa. Es cuando lo celebras en el momento, cuando lo adquirís en el momento. Y como acá dijo único pago, dijo, bueno, ya fue, lo pagué, es mío. Claro. Lo único que me desconcierta es que dice, en dicho instrumento consta que la máquina deberá ser entregada el día 13 de mayo. Claro, Ah, es muy tenés específico, tipo, el razón, día, sí. la hora, todo. Es como muy rebuscado, ¿no? Claro, Sí, sí. tiene su... Ah, tenés razón, tenés razón. Sí, 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 mala mía. em, ¿Puede ser honoroso? Oneroso, perdón. oneroso. Es similar el conmutativo, el honoroso y el bilateral. Todos tienen compraventa, pero no sé en qué. Es Para mí muy... bilateral, Yo también me tiraría por bilateral, siendo así. porque dice obligación de pagarla en tiempo y forma y lugar acordado. O sea, acá claramente te está diciendo el Ah, lugar, la hora, todo. sí. Entonces la B puede que no sea bilateral, ¿eh? Puede que no sea. Porque eran 2 pagos, ¿te acordás? Claro, sí, es verdad, dice 1000 y 1000. Entonces Pero a la ver. C tiene que ser bilateral y la B ni idea. Pero sí, la C puede ser que sea bilateral. Sí, es bilateral, creo yo. Antonio me mira. Ahora sí, ya podemos dormir. Ah, tengo un hambre. Voy a